Sí, vamos al libro de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando es necesario, palabra a palabra. Lo vamos desglosando. Esto, como decía mi hermano, es una predicación expositiva. ¿Qué Dios nos habla por medio de su palabra? Yo no estoy poniendo los temas saltan solitos de la Escritura. Vamos a leer Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 14. Ya estudiamos previamente durante las semanas pasadas los primeros 13 versículos. El día de hoy vamos a estudiar un versículo nada más, Juan 1:14. Pero Juan 1:14 no está aislado, tiene un contexto que son los primeros 13 versículos. Vamos a darle lectura todo completo para poder fundamentarnos y cimentarnos bien en la enseñanza del día de hoy. Dice la Escritura en Juan 1, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba cara a cara con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, póngale aquí entre comillas o entre paréntesis. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la única voluntad de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, todo lo que explicó del verbo anteriormente el apóstol Juan, lo corona en el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre maravilloso, te damos gracias por esta bendición tan preciosa que nos das de tener tu palabra siendo predicada, siendo expuesta fielmente, Señor. Es una bendición que no queremos desaprovechar ni menospreciar. Habla a nuestras vidas como lo has venido haciendo hasta el día de hoy, Señor. Reconocemos que no somos merecedores, que no somos mejores, que no es por nuestra fuerza, intelecto, ni nada que tenemos esta bendición. Únicamente es por gracia, por tu pura gracia, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, que siempre cumple el propósito por el cual lo enviaste, y hoy, por supuesto que no será la excepción. Hoy cumple, Señor, esa palabra, el propósito en nuestras vidas. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, antes de seguir, quiero preguntarle algo. ¿Quiere que prendamos los ventiladores o así está bien? Ahora sí, no, ¿verdad? Y otras veces todos aquí enfrente. Y ahora todos. Ahora, si tiene frío, júntese con alguien, no estén solitos, no estén solitos, péguese y júntese. Obviamente, hombre, con mujer, si son solteros, si son casados, con su esposo, con su esposa, júntese y esté ahí cerquita de él. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Llevamos 13 versículos. El día de hoy vamos a estudiar el versículo 14. En los primeros versículos de su Evangelio, lo acabamos de leer, el apóstol Juan deja por sentado en más de una ocasión la divinidad total y plena del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es nuestro Señor Jesucristo, y hace alusión a la palabra, al pensamiento, a la mente de Dios encarnada y revelada a los hombres. ¿Por qué Juan muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios totalmente? Lo hace así para presentarlo a los ebionitas. Los ebionitas eran judaizantes en su época, querían que todo volviera a ser en la ley, y ellos negaban que Cristo es Dios.
En el versículo 14, ahora Juan se da a la tarea de presentar la total y completa humanidad del Verbo. Cuando dice el Verbo se hizo carne, está hablando, usa la palabra griega sarx, que significa carne o humanidad. ¿Por qué hace esto? Pues ahora el apóstol Juan quiere contrarrestar las herejías de los docetistas. Los docetistas negaban que Cristo fuera 100% humano. Ellos decían, la palabra doquetas en el griego significa apariencia, y ellos decían, Cristo parecía un ser humano, pero Él no puede ser un ser humano, porque la carne, por eso dice se hizo carne, ellos decían la carne por naturaleza es mala, y si Cristo se hizo ser humano, entonces no puede ser bueno, Cristo sería por naturaleza malo. Por eso es que Juan utiliza la palabra carne. Para lograr contrarrestar a los docetistas, Juan empieza a hablarnos de la encarnación, la llamada encarnación del Verbo, lo cual nos lleva a las siguientes incógnitas, que es la enseñanza del día de hoy. ¿Qué es la encarnación? ¿Por qué se encarnó en Verbo? ¿Y cómo nos impacta, cómo nos afecta, cómo influye en nuestras vidas? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y aquellos que vienen los miércoles a estudiar con nosotros Cristología, para que no ponga cara de esa clase ya la vimos, créame, aunque ya hayamos visto esa clase, la enseñanza la vamos a tomar desde un punto de vista diferente. Y cuando usted ama a alguien, le pueden decir 10 o 20 veces lo mismo de esa persona y lo va a seguir disfrutando, ¿sí o no? Usted ama a su esposa, yo amo a mi esposa, y yo puedo perderme diario en sus ojos, yo puedo ver diario sus ojos y decir, ay, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, le digo a mi amor. Entonces, y eso lo hice desde antes de conocer, de casarnos, y lo hago hoy en día todos los días. Cuando tú amas a Cristo, te puedo hablar de Cristo todo el tiempo y tú vas a decir, gracias Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan no habla de la encarnación del Verbo de manera aislada, no llega a este versículo o a este tema de la nada. En realidad es la cumbre de su introducción. Previamente, lo acabamos de leer, ya habló del Verbo como Dios. Ya también nos hizo referencia que es Dios quien nos elige para ser sus hijos, y que ahora nos lleva al clímax de su introducción cuando habla del Verbo hecho carne. El misterio de la encarnación es un punto clave en la doctrina cristiana, históricamente hablando. Si usted dice que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano si usted se considera cristiano. ¿Usted se considera cristiano? Si usted se considera cristiano, si usted dice que es cristiano, estos son el tipo de temas que debe de conocer, sí o sí. Si usted no conoce este tipo de temas, platique con alguien. Últimamente vemos mucho cristianismo cultural, y ahorita vamos a llegar a eso, y dice, no, yo soy cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cosas así, todo ese tipo de frases. Tú pregúntale, ¿qué sabes de la encarnación? Explícame la encarnación. Y si no te explican, si no saben la encarnación, discúlpeme, no es un cristiano. Y menos si dice que lleva años de cristiano. A lo mejor te lo creo a los que llevan poquito tiempo, a los que todavía apenas están creciendo, madurando. Pero si se siente con años de cristiano y no te sabe hablar de la encarnación, no sabe qué es la encarnación, no puede decir que es cristiano. La encarnación es un punto clave para nosotros como cristianos. Ignorar esta verdad es ignorar gran parte de lo que verdaderamente te hace cristiano. Las personas, por lo general, prefieren que les hables, o el cristianismo cultural prefiere que le hables de prosperidad, de bendición. Quieren llegar a la iglesia y que le des consejos de cómo mejorar su vida, de cómo mejorar tu matrimonio. Quieren ver sanidades, milagros en todas áreas de su vida. Pero cuando les dices que vas a hablar de doctrina, piensan que es tiempo perdido, que la doctrina es para teólogos o para que el pastor la haga en su oficina. No hay nada más alejado de la verdad. Se los he dicho muchas veces y de muchas maneras.
No puedes amar a quien no conoces. Si no conoces a Cristo, si no conoces su persona, sus estados, sus oficios, no puedes amarle verdaderamente. Tú no vas a amar al grado de estar dispuesto a entregar tu vida por Jesucristo si es necesario, si no le conoces. Y te voy a decir algo, y por eso te decía en el tiempo de alabanza que íbamos a hablar de esto, o no recuerdo, pero te dije íbamos a hablar de esto, de los acontecimientos que están sucediendo ahorita. Ya no te voy a decir que vas a dar tu vida por Cristo. Muchos en la actualidad, con estos, ¿a qué me refiero? ¿Cuántos han visto las noticias, sobre todo en internet últimamente? Entonces, han visto que hablan del gasolinazo y de que hay muchos saqueos. Recientemente, no sé si supieron, saquearon el Electra, saquearon el Coppel, saquearon el Bodega Aurrerá, no sé si sabían. Por ahí si voy a sus casas y están estrenando pantalla, hermanos, híjole. A eso es a lo que quiero llegar, amado hermano. El cristianismo de muchos fue puesto en una bifurcación, que tomaras un camino. ¿Qué pasaría? Quiero que me vean. ¿Qué pasaría si estás comprando? No vas a saquear, pero estás comprando en Electra, en Coppel, en cualquiera de esas tiendas y comienza el saqueo y tienes la oportunidad de llevarte no lo que quieres sacar, lo que llevabas en tus manos para comprar, de llevártelo sin pagar. Muchos decimos, no. El Señor, Jehová dio, Jehová quitó. Para muchos, su cristianismo, ¿sabe? Yo no he puesto nada en redes sociales, no me he pronunciado en nada de esto. Platicaba solamente con mi esposa y le decía, ¿sabes por qué está pasando esta situación? Yo no voy a meter en política, le voy a decir que el gobierno, que eso, que lo otro, no porque no tenga una opinión, pero como pastor no es sano que yo esté dando mi opinión al respecto, pero yo creo algo firmemente, quiero que me vea y ponga mucha atención. El cristianismo que vive en México es un cristianismo cultural, donde tú ves publicaciones en Facebook donde ponen, a mí no me importa el gasolinazo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a mí no me importa la crisis, yo soy más que vencedor en Cristo. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando esos cristianos culturales que pactaron en fin de año, que dieron su primicia al principio del año, que fueron para que oraran por ellos, para que todo el año te fuera bien y estuvieras en prosperidad, ¿sabes qué va a pasar cuando nada de eso funcione en sus vidas? Entonces se van a dar cuenta que estaban viviendo un cristianismo de mentira, un cristianismo que no era tal. Por eso le dije a mi esposa, yo creo que esto es de parte de Dios para México, porque México es un país donde dicen que ya somos muchos cristianos, pero muchos realmente no lo son. Si tú no conoces a Cristo, tú no vas a poder ya no dar tu vida por Cristo, no vas a poder llegar, les decía yo, si yo llego a la gasolinera y me están regalando la gasolina, porque estamos con lo del gasolinazo, yo me salgo de la gasolinera y me voy a mi casa o busco otra gasolinera. Yo no sería capaz de cargar gasolina así sin pagarla. Eso tiene un nombre, adivinen cómo se llama: robar. Nuestro cristianismo en esta época puede ser puesto en prueba. Hablan de golpe de Estado, y si se da un golpe de Estado y llegamos, ¿qué pasaría si llegáramos a estar en un Estado comunista que prohibiera nuestra libre culto? Que ya no nos pudiéramos reunir, que yo le dijera, nos vamos a reunir en mi casa los domingos al mediodía para dar gracias a Dios, y que si a usted lo siguieran y lo agarran reuniéndose, lo metieran a la cárcel. ¿Cuántos irían a mi casa a reunirse? Yo desde mi casa alabo al Señor. Mangos, que como cuerpo de Cristo. Por eso le digo, estamos en un tiempo en que nuestro cristianismo puede ser puesto a prueba. Y si tú no conoces a Cristo, no vas a amar a Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar cuando te digan, no te puedes congregar? Bueno, pues en el tianguis puedo dar gracias a Dios con una barbacoa. No es así. La gran mayoría solo tiene un amor superficial por Cristo. La gran mayoría de los que se dicen cristianos solamente tienen un amor por encima a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese amor es puesto a prueba, la mayoría de las veces fallamos. Esto pasa porque no lo conocemos como debe de ser, por medio de su palabra. Si tú conoces a Cristo por medio de tus emociones, no te sorprenda que cuando llegue la prueba seas tambaleado.
La encarnación, comprender a fondo este misterio en un cristiano genuino, causa gran asombro, agradecimiento y amor inmenso por nuestro Señor y Salvador. Pues en primer lugar, no le hacemos falta a Dios para nada. Quiero que me vea y siga poniendo mucha atención. Cuando un cristiano genuino entiende la encarnación, lo primero que viene a su mente es agradecimiento, asombro y amor intenso por Jesucristo. ¿Por qué? Porque no le hacemos falta a Dios para nada. Nada le hacíamos falta. Es un duro golpe para el egocentrismo humano. El ser humano siempre ha creído que se trata de él, de sus necesidades, de sus gustos, de sus decisiones. Durante siglos, la comunidad científica pensaba que éramos el centro del universo y que el sol giraba alrededor de la tierra. Pensaban, Dios creó al ser humano como lo más grande y los puso en el centro del universo. Y cuando Galileo Galilei demostró la teoría heliocéntrica, que dijo, no, discúlpame, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Hoy en día sabemos que no somos ni el centro del sistema solar, ni el centro de la galaxia, ni el centro del universo. No somos nada. Nada. Pero anteriormente, y el egocentrismo dice, se trata de mí, quiero que hablen de mí. No nos necesitaba Dios para nada. No somos el centro del universo. No es así. No se trata de nosotros, no somos indispensables. De hecho, por nosotros mismos, el pecado hace que no valgamos nada delante de Dios. El valor que tenemos los cristianos lo encontramos en Cristo. Y Cristo no tenía necesidad, no tenía obligación, pero aún así dejó su gloria y majestad en los cielos para tomar la forma más frágil y débil posible, la de una de sus criaturas, para salvarnos. Piense en esto que le voy a decir. Muchas veces han hecho esta analogía y aún esta analogía se queda corta. Que usted tuviera en su casa, de hecho aquí casi no se da, en Estados Unidos se da mucho, las granjas de hormigas que tienen una como pecera de cristal y tienen tierra y ahí ven cómo las hormigas trabajan. Que usted tuviera una granja de hormigas y las amara tanto y ve que están yéndose a la perdición, y que usted, por eso le digo esa analogía, obviamente esto no puede pasar, para que no diga, ¿dónde están las pastillas que me convierten en hormiga? Que usted se tuviera que convertir en una hormiga para vivir con las hormigas. Usted es un ser humano pensante, que tiene lenguaje, que sabe hacer operaciones aritméticas. No estoy diciendo que tiene un título, pero al menos sabemos sumar y restar, sabemos hablar. Las hormigas no saben hacer nada de eso. Y que usted dejara todo eso que tiene como ser humano y tomara la forma de una hormiga, viviera con las hormigas, estuviera al lado de las hormigas, y ¿sabe qué es lo peor? Que al final sus hormigas terminaran matándolo. Ahora, ¿usted tiene necesidad, por mucho que ame a sus hormigas, de hacerlo? ¿Cristo tenía necesidad de encarnarse y venir por nosotros? Para nada. Por eso le digo que cuando un cristiano genuino empieza a entender la encarnación, llega asombro a su vida, llega agradecimiento y llega un amor inmenso. Juan en el versículo 2 nos da la antesala de lo que es la gloria de la encarnación. Juan 1:2 dice, de hecho el versículo 1, cuando dice el verbo era con Dios, y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Una traducción más exacta, más fidedigna sería estaba cara a cara con Dios. En realidad se refiere a que el verbo, a que nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre, y aunque aquí no lo menciona, también está incluido el Espíritu Santo, la Trinidad, tenían una relación de amor y comunión perfecta y eterna. ¿Qué mejor compañía podría tener Dios que la de Él mismo? No estaba solo, no deseaba compañía, no necesitaba adoración. Es que Dios nos creó y nos salvó para que le adoráramos. ¿Sabes que la Biblia dice que Él creó antes que nosotros a los ángeles y que los ángeles ya le cantaban y le adoraban? No nos necesitaba para adorarles. Nada de eso es verdad. Simple y sencillamente lo hizo porque Él es amor. Todo eso engrandece el misterio
de la encarnación. Cuando tú te pones a pensar en eso, la encarnación toma un sentido mucho más sublime. ¿Qué es la encarnación? La encarnación en términos teológicos es el acto sublime de amor y gracia en el cual el Dios Todopoderoso, el Dios creador y sustentador del universo, el Dios dador de vida, perfecto, eterno, sublime, altísimo, tomó forma de una de sus criaturas más bajas, un simple ser humano, y habitó entre nosotros en esa humanidad. Vaya 1 Timoteo 3:16. Porque de hecho en Cristología vimos el misterio de la encarnación, pero lo vimos en preguntas: ¿quién se encarnó? ¿Era necesario que se encarnara? Y todo eso. Por eso le dije, esta vez va a ser diferente, porque si no otra vez vamos a salir de aquí divididos. Si Cristo se encarnó para salvarnos o no. Es que sí, es que no, es que... Y entramos al decreto de Dios y salimos peor. Si era necesaria, no era necesaria. Se lo dejo nuevamente. Si Adán no hubiera pecado, ¿el Verbo se hubiera encarnado? ¡Ay, otra vez! Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es que el Dios Todopoderoso, de hecho por eso, y hace tiempo atrás vimos los atributos de Dios. Usted puede ver cada uno de los atributos, sobre todo los incomunicables de Dios. Pues ese Dios, con todos esos atributos incomunicables, tomó la forma más frágil y débil posible, la de una de sus criaturas, y habitó entre nosotros como un ser humano. Primera Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice Dios con D mayúscula, Dios todopoderoso, Dios creador, Dios sustentador, Dios dador de vida, fue manifestado, ¿qué dice? En carne. Ese Dios todopoderoso tomó forma de hombre. Hasta ahí nada más, solamente es la parte que nos interesa. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios en toda la extensión de la palabra. Y ese Dios todopoderoso aceptó tomar la naturaleza humana, semejante en todo a nosotros, solamente en una cosa: no, sin pecado. Eso tiene que quedar bien claro en sus vidas. El Verbo fue totalmente como nosotros, solamente una cosa no tuvo: pecado en su vida. La Biblia, vamos al Salmo 113, 5 y 6. Creo que ya se van a acabar las pilas, por eso hace así. Te apures, ahorita grito. Salmo 113, 5 y 6. Nos dice que para el Señor mirar abajo a sus criaturas ya es un acto de humillación en sí misma. Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Versículo 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Para Dios, sentado en su trono, en las alturas, en la gloria y en la majestad, el hecho solamente de voltear a ver donde estamos los seres humanos pecaminosos ya es una humillación en sí mismo. Ahora imagina lo que es tomar la forma de uno de nosotros, compartir las mismas limitaciones y debilidades, cuando Él mismo es la gloria y modelo de la creación. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, se cansó. ¿Te imaginas al Dios Todopoderoso, que no tiene limitaciones en su ser, que puede decir y las cosas son hechas, tener forma humana y a pesar de ser todopoderoso, tener que llegar, y lo vamos a ver en Juan 4, al pozo de Jacob y decir: ya me cansé? ¿Te imaginas? Eso, si tú no ves la humillación ahí, te hace falta abrir tu perspectiva y decir: Dios es tan grande y maravilloso y tomó una forma tan frágil
que terminó cansándose. Tuvo hambre. Él es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad, está por encima del tiempo. Nosotros para vivir y subsistir necesitamos comer, Dios no. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que tuvo hambre. Sí, espero que estemos captando. Lloró en Juan 11, también vamos a llegar ahí. Dice la Biblia, es el versículo más corto de la Escritura. Jesús lloró cuando Cristo mismo es el gozo por definición. Tuvo sed cuando la Biblia dice que Él es el agua de vida. Tuvo que caminar cuando Él es omnipresente. Él puede estar aquí, de hecho, Él está aquí, ¿cuántos lo creen? Sí, amén. Y si hay personas en China, o en Vietnam, o en Corea, Corea del Norte, que es un estado comunista, donde no dejan que se congreguen abiertamente, pero si hay personas ahí adorándole, Cristo también está ahí, amén. Él es omnisciente. Ahora te imaginas poder estar en todos lados al mismo tiempo, pero cuando estuvo como ser humano, tener que caminar para llegar a otro lado. Yo me siento mal cuando tengo que caminar, que mi coche está descompuesto, que también es por flojo, sinceramente. O sea, no es porque sea malo caminar, no es pecado caminar, pero tenemos coche y dices, ¡ay! Pero es aquí a la vuelta a la tienda. Pues sí, pero ahí está el coche. No es para tanto. Ahora te imaginas Cristo como Dios, pudiendo estar en todos lados al mismo tiempo, y cuando tomó forma humana, tuvo que dar pasos para llegar a donde estaba. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a ir al baño. Él nació como un ser humano normal, le ponían pañales. María le tuvo que haber enseñado y le tuvo que haber dicho: Jesús, cuando tengas ganas de hacer pipí, aquí está la letrina, aquí tienes que ir al baño. Cuando la Biblia dice que Él es omnisciente, que todo lo sabe, ¿te imaginas qué humillación es para el Señor? Tuvo que aprender a hacer todo ese tipo de cosas, tuvo que aprender a leer, aunque fue el idioma, o vaya, su idioma, el hebreo de su época, el arameo, pero Él fue quien dio el lenguaje a los hombres y tuvo que humillarse y aprender a leer. Tuvo que vivir bajo la ley, cuando Él mismo estableció las leyes de la física y las leyes que le dio a Moisés. ¿Se acuerdan que lo veíamos apenas? Jesús estaba bajo la ley de gravedad, por supuesto. Si él no se ponía, decimos aquí al tiro, se pudo haber tropezado y caído. La gravedad hacía efecto sobre de Él. Fue azotado, despreciado, escarnecido, crucificado y finalmente muerto, cuando la Biblia dice que Él es la vida misma. Juan prosigue, vamos a regresar al Evangelio de Juan 1:14. Por eso es que la encarnación debe de llenar de asombro a un verdadero cristiano. Es más, usted y yo alguna vez hemos hecho un favor que no teníamos necesidad de hacer favor. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez así de, es que yo no tenía necesidad de hacer el favor, pero pues le hice el favor y te sientes como. Ahora imagínate él que de verdaderamente no tenía ninguna necesidad. En el versículo 14, el apóstol Juan prosigue diciendo: aquel verbo fue hecho carne, ya lo vimos, y habitó entre nosotros. Una traducción más certera de esta frase es: puso su tienda entre nosotros. Esta frase es con el propósito para los judíos, pues primeramente desde el Antiguo Testamento Dios mismo habitó en medio de su pueblo, primero en una tienda llamada tabernáculo y después en el templo. Vaya a Éxodo 40:34. Cuando dice y habitó entre nosotros, en realidad Juan escribió en el griego koine y puso su tienda entre nosotros. Una tienda de acampar, un shukot, un tabernáculo. ¿Por qué dijo esto Juan? Él les estaba hablando a los judíos. ¿Se acuerdan que lo vimos hace tiempo y le dije, esta palabra se escribió con una mentalidad, Dios así lo quiso, lo eligió, semita, judío, vaya, hebreo, israelita.
Éxodo 40:34. Juan hacía referencia al tabernáculo y al templo que erigió el pueblo. Dice, entonces una nube cubrió, ¿qué cubrió? El tabernáculo, la tienda de reunión, y la gloria del Señor que llenó el tabernáculo. Cuando Juan dice, puso su tienda entre nosotros, estaba refiriéndose a miles de años antes en el desierto, cuando Moisés levanta una tienda de campaña y la gloria de Dios desciende en la tienda y llena esa tienda. No es la única. Primera de Reyes 8:11. Primero habla de la tienda del tabernáculo de Moisés. Después nos habla del templo de Salomón. Primera de Reyes 8:11. Salomón termina de hacer el templo, su papá le dejó la herencia para que lo hiciera, Dios le da la sabiduría, termina el templo del Señor, dedican el templo, hacen oración, sacrificios, llevan el arca del pacto al lugar santísimo. Tanto el templo como el tabernáculo tenían 3 lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en el versículo 11 leemos, y los sacerdotes no pudieron permanecer para servir por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado, ¿qué? La casa que el Señor se había preparado. El pensamiento profundo del Evangelio de Juan, cuando vemos esto, es que Cristo, el Dios encarnado, vino para darle cuerpo y forma a Dios, según se muestra con el tabernáculo y con el templo. El Señor se había mostrado desde el Antiguo Testamento en estos 2 lugares. Ahora tienen su cumplimiento en Jesucristo y nada más ahí. Para que el hombre pueda tener contacto con Dios, entrar en Él y disfrutar de su presencia. El Verbo, cuando se encarnó, no solamente introdujo a Dios a la humanidad, sino que también se hizo un tabernáculo, una habitación de Dios entre los hombres aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que ahora puedas acercarte confiadamente a Él. Hebreos 4. Todo esto que te acabo de decir apunta a Hebreos 4, 15 y 16. ¿Por qué me habla del templo? ¿Por qué me habla del tabernáculo? ¿Por qué me dice todo esto? En Hebreos 4, 15 y 16 lo vas a entender. Porque así como en el Antiguo Testamento había un tabernáculo, había un templo donde la presencia, la gloria de Dios llegaba y los hebreos podían tener cierto contacto, no comunión con Dios, pero tenían cierto contacto con Dios. En la encarnación, Jesucristo se vuelve el tabernáculo humano, en el cual la gloria de Dios está en Él. ¿Y para qué fue esto? Para que nosotros los seres humanos, ahora sí, no solamente tengas contacto, puedas tener comunión e intimidad con Dios. Hebreos 4, 15 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿De qué habla aquí? De su humanidad, de su encarnación. Dice, según nuestra semejanza, pero Él no cometió pecado. Versículo 16 es la parte que nos interesa. ¿Para qué hizo esto? Para que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes de que Cristo fuera encarnado, la gente no podía tener una relación directa con Dios. Una vez que el Verbo se encarnó, dice la Biblia que tú y yo podemos llegar al trono de la gracia de rodillas y decirle, Señor, quiero tener una relación contigo. En el versículo, vamos a regresar nuevamente a Juan 1. Recuerde, no quite de ahí su dedo. Cuando pone entre paréntesis en Juan 1:14, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, los más estudiosos concuerdan en que se refiere a la transfiguración del monte. Cuando dice y vimos su gloria, no se refiere a que todos aquí o que todos los judíos. Se refiere, después lo lee en su casa, Mateo 17, del 1 al 6, ya después más adelante, aunque el Evangelio de Juan no nos habla de la transfiguración, pero sí habla más de la gloria, vamos a hablar de la gloria, pero no es el tema del día de hoy, más adelante lo veremos. Cuando dice y vimos su gloria se refiere a Jacobo, a Pedro y a Juan. Nosotros tres, está diciendo, lo estoy parafraseando, vimos a Jesús transfigurado. Ya después lo vamos a hablar, lo que es la gloria y lo que es el unigénito. Ahorita no es tiempo. Juan termina su versículo, o bueno, esta frase, diciéndonos que el verbo dice lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad son las dos grandes cosas que los seres humanos caídos por el pecado necesitamos. Como te dije al principio de esta enseñanza, la gran mayoría de la gente va a las iglesias esperando recibir bendición, esperando recibir dones, esperando recibir prosperidad, esperando recibir ayuda en sus matrimonios o en sus vidas. Pero lo que verdaderamente necesitamos los seres humanos es gracia y es verdad, lleno de gracia. Por lo tanto, Él está calificado para interceder por nosotros ante Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de su obra en la cruz del Calvario, lleno de verdad. Por lo tanto, está calificado para mostrarnos nuestra cruda realidad, que somos pecadores. Lucas 5:8. Si tú crees que tu problema más grande es que tienes un matrimonio que ya no te gusta, es que mi problema más grande es mi noviazgo, no estás entendiendo. Tu problema más grande es que eres pecador o pecadora. Si tú ya entendiste esto y estás en Cristo, entonces ya los demás problemas son nada, porque cuando tú volteas a la cruz dices, pues sí, mi vida no, y tengo problemas y consecuencias de esa naturaleza, pero mira, el problema que de veras era insostenible, Jesús ya se encargó. Pero si tú todavía sigues creyendo que tus problemas son grandes, y vienes a que el Señor te dé una vez escuché algo, no podría ser más antropocéntrico, que cuando tú estés en la iglesia, no lo vamos a hacer aquí, y levantes tus manos al Señor, no lo hagas así, hazlo así, para que todas las bendiciones de Dios caigan en tus manos. Con ganas de... No son las bendiciones de Dios, es una bendición, se llama Cristo y está en mi corazón. Con eso tengo, ya nada más. Entonces tú no vengas a la iglesia a ver qué, porque mucha gente no lo hace así, pero en su mente sí dice, ay Señor, y estamos en la alabanza, y el tiempo de alabanza es para adorar al Rey, y tú estás, Señor, yo sé que tú vas a componer mi vida, yo sé que mi matrimonio vas a levantar, Señor, hasta por eso te adoro, Señor. Tú no vienes a hacer eso a la iglesia, ¿o sí? No debería de ser, al menos. El tiempo de alabanza te voy a decir para qué es, adivina para qué es, para alabar a Dios. Cuando te digo cierra tus ojos y estamos orando ya al final, a lo mejor del tiempo de alabanza, para agradecerle, para exaltarle, para reconocer su palabra, sus bendiciones que vienen en su palabra. Pero si tú vienes con la mentalidad de que vienes a recibir porque tienes problemas, no has entendido cuál es tu verdadero problema. La Biblia dice que Jesús es lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad y está calificado para mostrarnos nuestra cruda realidad, nuestra cruda verdad, que sin Cristo somos pecadores. Lucas 5:8. Lo mejor que podría pasarte es lo que le pasó a Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es lo que le pasó a Pedro después de la pesca milagrosa. Llevaban horas pescando en el lago, no podían ganar nada. Jesús llega y les dice, tira tu red al otro lado. Lo he hecho toda la noche, pero en tu nombre lo voy a hacer. Llega una gran ganancia de peces. Eso no fue lo que Pedro reconoció. Pedro no dijo, gracias por darme ganancia.
abundancia. Gracias por componer mi vida y darme peces. Pedro cayó de rodillas y le dijo: Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo mejor que te puede pasar es que ese ser llamado Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, te alumbre con su verdad y entiendas que tienes un gran problema, que el mismo apóstol Pedro reconoció, que eres un hombre y una mujer pecadora y que sin Cristo estás camino hacia allá abajo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Por eso la Biblia dice que Él es lleno de gracia y de verdad. La encarnación, ya para terminar, tiene muchos elementos teológicos y doctrinales. La kenosis, los vimos, el autodespojo de Cristo, que Él dejó su gloria, no sus atributos. La tapeinosis, que significa que Él vino a vivir bajo la ley cuando Él es el dador de ley, y muchos más, lo puedes escuchar en internet. Pero lo que de verdad nos importa entender el día de hoy es por qué se encarnó el Verbo. Cierre sus ojos y quiero que terminemos con esto. Si quiero que cierre sus ojos es para que no se distraiga y para que medite en esto que le voy a decir. No los aspectos teológicos o doctrinales de la encarnación, no porque no tengan relevancia, pero ya los hemos estudiado y los puedes volver a estudiar en internet. Lo que de verdad quiero que entendamos el día de hoy es por qué fue necesaria la encarnación del Verbo. Por la declaración de Pedro: el pecado. Ese es el Evangelio. Eso es lo que en realidad se debería de predicar en las iglesias cristianas. No que en Cristo eres más que vencedor y el gasolinazo no te va a afectar. No que tú eres, todo lo puedes en Cristo que te fortalece y la economía no te va a tocar. No que tú eres un hijo de rey y a ti no te van a saquear. Eso no es lo que se debe de predicar en las iglesias. En las iglesias se debe de predicar el Evangelio, que el Hijo de Dios se tuvo que encarnar a causa de que como Pedro, tú y yo somos pecadores. Si tú no estás en Cristo, el pecado te va a impedir estar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no podía simplemente hacer como que no veía el pecado. Tiene otros atributos como justicia. Y en su justicia, Él no podía pasar por alto el pecado y decir: pásenle hacia el cielo, no hay problema. Pero gracias y gloria a Él, que tiene otro atributo llamado misericordia, con el cual se detuvo de condenar a toda la humanidad. Y Él propuso una solución sublime, divina, un intercambio, una sustitución divina, en la cual el Verbo hecho carne tomó nuestro lugar, llevó nuestro pecado, llevó nuestro castigo, para que nosotros pudiéramos estar delante del Rey de Reyes, adorándole en la eternidad. Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, el Verbo, por nosotros se hizo pecado, hablando de su humanidad y de cómo llevó el pecado en la cruz del Calvario. Cuando a esto le sumas que Él no tenía necesidad de venir a pasar eso, que Él no tenía necesidad de sufrir por nosotros, que no le hacíamos falta, que el ser humano, dice Eclesiastés, Dios lo creó bueno, pero Él se alejó por naturaleza de la bondad de Dios. No fue culpa de Dios, es nuestra culpa, pero que Dios es tan bondadoso que tomó nuestro lugar en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario como un ser humano más. Todo lo que tuvo que pasar, toda la humillación, solamente porque Él es amor. Eso es el misterio de la encarnación. Y si tú lo estás entendiendo bien, debe de estar llenándote de asombro, de agradecimiento y de amor inmenso por el Señor que te salvó, que tomó tu lugar en la cruz. Padre maravilloso, te damos gracias. Te damos gracias, pues al igual que Pedro, Señor, hoy podemos caer de rodillas y decirte: apártate de mí, soy pecador. Sin Cristo mi vida es pecado y solamente pecado. Pero tú en tu gracia, lejos de apartarte de mí, tomaste mi lugar, tomaste mi pecado, lo clavaste en la cruz y ahí fue pagado el castigo que yo merecía. Hoy por eso dice tu palabra, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia. Hoy
como los israelitas se acercaban en el Antiguo Testamento al tabernáculo o al templo, pero ellos solamente tenían contacto. Yo todavía voy más allá junto con mis hermanos. Podemos entrar hasta el lugar santísimo y tener comunión directa con el Creador del cielo y de la tierra debido a la encarnación. ¿Cómo no amar y cómo no bendecir, cómo no agradecer un acto tan sublime y a un Dios tan bueno y maravilloso como el que tú eres, Señor, que nos has bendecido con la encarnación? Nosotros no celebramos ni celebraremos Navidad, nosotros agradeceremos siempre, no solamente en diciembre, todos los días de nuestra vida agradeceremos la encarnación, que tú siendo Dios Todopoderoso, tomaste la forma como la mía de un ser humano débil y limitado para llevar mi pecado en la cruz. Y hoy puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia para decirte te amo